¿Qué pasaría si, en este preciso instante, algo proveniente de las profundidades más oscuras del universo estuviera viajando hacia nosotros, acercándose lentamente, y tuviéramos una fecha exacta para su llegada? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que miras el cielo nocturno. Esta es una historia que merece ser contada con calma, con pausas, con el respeto que solo lo verdaderamente extraordinario merece. Muy buenas noches, querida audiencia. Soy Felipe Suárez, y esta noche quiero hacerte una pregunta directa, de esas que se quedan dando vueltas en la cabeza. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el universo podría enviarnos un mensaje, un visitante, algo que no pertenece a nuestro rincón cósmico? Porque eso, precisamente eso, está ocurriendo ahora mismo. El 3I Atlas no es cualquier cometa, y cuando te diga de dónde viene, vas a entender por qué todo el mundo está pendiente de él. Existe un silencio particular en las noches despejadas, ese silencio que parece invitar a la contemplación, al asombro, a las preguntas que rara vez nos hacemos durante el ajetreo del día. Y es en ese silencio donde los cometas encuentran su escenario perfecto. Porque un cometa no es simplemente un objeto celeste que atraviesa el firmamento, es un mensajero, un fragmento de historia cósmica que cruza distancias inimaginables para por un breve instante hacerse visible ante nuestros ojos. Pero hay cometas y hay cometas. Algunos nacen en los confines helados de nuestro propio sistema solar, en regiones tan remotas como la nube de Oort o el cinturón de Kuiper. Esos cometas son, en cierto sentido, familia. Comparten con nosotros un mismo origen, una misma estrella madre, un mismo vecindario estelar. Su composición química, sus trayectorias, sus ciclos de aparición, todo eso responde a las leyes que gobiernan nuestro pequeño rincón del cosmos. Y luego están los otros, los visitantes, los que vienen de fuera. El 3I Atlas pertenece a esta segunda categoría, una tan extraordinaria que hasta hace pocos años se consideraba casi imposible de detectar. Este cometa no nació en nuestro sistema solar, no orbita alrededor del Sol como lo hacen los planetas, los asteroides y la mayoría de los objetos que conocemos. Su origen es interestelar, lo que significa que proviene de algún punto lejano de nuestra galaxia, quizás de un sistema planetario diferente, quizás de regiones del espacio que jamás podremos explorar directamente. Cuando los astrónomos detectaron por primera vez su presencia, supieron de inmediato que estaban ante algo especial. La velocidad con la que se movía, la inclinación de su trayectoria, la forma en que interactuaba con la gravedad del Sol, todo apuntaba hacia una conclusión inevitable. Este cometa no pertenecía aquí, estaba de paso, y su visita sería breve. El pasado 29 de octubre, el 3I Atlas alcanzó su perihelio, ese punto de su órbita donde su distancia al Sol es mínima. Durante ese momento crucial, el calor de nuestra estrella comenzó a actuar sobre la superficie helada del cometa, liberando gases y partículas de polvo que formaron la característica cola que todos asociamos con estos objetos celestes. Fue entonces cuando su brillo aumentó considerablemente, permitiendo que telescopios de todo el mundo captaran imágenes cada vez más detalladas de su estructura. Pero el perihelio era solo el comienzo de una historia mucho más amplia. Ahora déjame preguntarte algo, porque esto es importante. ¿Sabías que este cometa viene de tan lejos que probablemente tardó millones de años en llegar hasta aquí? Imagínate eso, millones de años viajando por el vacío del espacio, sin prisa, sin pausa, hasta que finalmente cruzó nuestro camino. ¿No te parece casi poético? Y lo más interesante es que no va a quedarse. Seguirá su camino y nunca, jamás volverá. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de un objeto que viaja durante eones a través de la inmensidad del espacio, solo para aparecer brevemente en nuestro cielo y luego desvanecerse para siempre. Es como esas personas que cruzan por nuestra vida un solo instante, pero dejan una impresión que dura toda una existencia. El 3I Atlas es exactamente eso para la comunidad científica. Una oportunidad irrepetible,
una ventana fugaz hacia lo desconocido. Desde que fue detectado, los astrónomos de todo el mundo han estado trabajando contrarreloj para recopilar la mayor cantidad posible de datos sobre este visitante interestelar. Cada observación, cada medición, cada fotografía representa un fragmento de información valioso que podría ayudarnos a entender mejor la naturaleza de los objetos que existen más allá de los límites de nuestro sistema solar. Y es que las características del 3I Atlas han resultado ser bastante peculiares, incluso para los estándares de los cometas ordinarios. Una de las primeras cosas que llamó la atención de los científicos fue su brillo frontal. Normalmente, los cometas presentan un patrón de luminosidad bastante predecible. El núcleo sólido, compuesto principalmente por hielo y roca, se calienta al acercarse al Sol, y los gases que se liberan forman una nube difusa llamada coma, que rodea el núcleo y se extiende hacia atrás, formando la cola característica. La distribución de la luz sigue patrones que los astrónomos conocen bien y pueden modelar matemáticamente con bastante precisión. Pero el 3I Atlas presentaba algo diferente. Su brillo frontal, es decir, la luminosidad que emitía en dirección al Sol, parecía más intenso de lo esperado. Esto generó inmediatamente una serie de preguntas. ¿Estaba compuesto de materiales diferentes a los de los cometas de nuestro sistema solar? ¿Había algo en su estructura superficial que reflejaba la luz de manera distinta? ¿O acaso estábamos ante un fenómeno completamente nuevo que desafiaba nuestras teorías actuales? Las respuestas no llegaron de inmediato, y en cierto sentido, eso es precisamente lo que hace a la ciencia tan fascinante. Cada misterio resuelto abre la puerta a nuevos misterios. Cada respuesta genera nuevas preguntas, y el conocimiento avanza no en línea recta, sino en espiral, profundizando cada vez más en la comprensión de los fenómenos que nos rodean. Otro aspecto que generó considerable interés fue la trayectoria del cometa. Los cálculos orbitales revelaron que su recorrido a través del sistema solar era sorprendentemente preciso, casi como si hubiera sido diseñado para pasar cerca de ciertos puntos específicos. Esta observación, hay que aclararlo inmediatamente, no implica ningún tipo de origen artificial o intervención inteligente. La mecánica celeste es capaz de producir coincidencias asombrosas sin necesidad de ninguna intención detrás de ellas. Pero sí resulta notable cómo la órbita del 3I Atlas parece casi rozar las trayectorias de algunos planetas del sistema solar, como si el universo hubiera calculado su camino con una regla invisible. El astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, ha sido una de las voces más prominentes en señalar estas peculiaridades. Conocido por su disposición a considerar hipótesis poco convencionales, Loeb ha indicado que los datos del 3I Atlas levantan más preguntas de las habituales. Esto no significa, por supuesto, que el cometa sea algo diferente a lo que parece, pero sí indica que los científicos están prestando atención a cada detalle, conscientes de que un visitante interestelar representa una oportunidad única para aprender algo nuevo sobre el cosmos. Oye, y hablando de científicos famosos, ¿habías escuchado antes de Avi Loeb? Este hombre ha dedicado su carrera a explorar las posibilidades más extraordinarias del universo. Y cuando alguien así dice que un cometa presenta características inusuales, vale la pena prestar atención, ¿no crees? Pero no te preocupes, que aquí nadie está diciendo que sea algo peligroso. De hecho, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea han confirmado que estamos completamente a salvo. La seguridad es, comprensiblemente, una de las primeras preocupaciones que surgen cuando se habla de objetos espaciales acercándose a la Tierra. Las películas de ciencia ficción nos han acostumbrado a escenarios apocalípticos donde asteroides y cometas amenazan con destruir nuestro planeta, generando una ansiedad colectiva que, aunque comprensible, no siempre está justificada por los datos reales. En el caso del 3I Atlas, los números son categóricos y tranquilizadores. La distancia mínima a la que este cometa pasará de la Tierra será de aproximadamente 270 millones de kilómetros. Para poner esta cifra en perspectiva,
Basta considerar que la distancia promedio entre nuestro planeta y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Esto significa que el 3I Atlas pasará a una distancia equivalente a una vez y 8 décimas la distancia Tierra-Sol. En términos astronómicos, eso es relativamente cerca, lo suficiente para observarlo con buenos instrumentos y recopilar datos valiosos. Pero en términos de seguridad, representa una separación absolutamente colosal que elimina cualquier posibilidad de impacto o influencia gravitacional significativa sobre nuestro planeta. La NASA ha emitido comunicados oficiales confirmando esta evaluación. Sus equipos de rastreo de objetos cercanos a la Tierra, que monitorean constantemente el espacio en busca de posibles amenazas, han analizado la trayectoria del 3I Atlas con la precisión que caracteriza a esta agencia espacial y han concluido que no existe ningún riesgo asociado a su paso por nuestro vecindario cósmico. De manera similar, la Agencia Espacial Europea ha respaldado estas conclusiones con sus propias observaciones y cálculos independientes. La coincidencia entre los datos obtenidos por diferentes organismos internacionales proporciona un nivel adicional de confianza en la evaluación de seguridad. Pero entonces, si no hay peligro, ¿por qué debería importarnos el 3I Atlas? ¿Por qué los científicos de todo el mundo están tan emocionados con su llegada? La respuesta tiene que ver con algo mucho más profundo que el simple espectáculo visual de un cometa brillante cruzando el cielo. Tiene que ver con el conocimiento, con la oportunidad de estudiar, por primera vez en la historia de la humanidad, un objeto que proviene de más allá de los límites de nuestro sistema solar. Cada fragmento de información que podamos obtener del 3I Atlas representa un dato invaluable sobre la composición del espacio interestelar. ¿Qué elementos químicos predominan en los cometas que se forman alrededor de otras estrellas? ¿Existen diferencias significativas con los cometas de nuestro propio sistema? ¿Podrían estos visitantes interestelares transportar compuestos orgánicos complejos, quizás incluso los precursores de la vida, tal como la conocemos? Estas preguntas, que durante siglos permanecieron en el ámbito de la especulación filosófica, ahora pueden comenzar a responderse con datos concretos. Y el 3I Atlas es una de las herramientas que el universo nos ha proporcionado para avanzar en esa búsqueda. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciéndote? Por primera vez podemos estudiar algo que viene de otro lado completamente. Es como si alguien de otro país que nunca hubiéramos visitado nos enviara una carta en una botella. El mensaje importa, claro, pero la botella misma, el papel, la tinta, todo eso, también nos dice algo sobre ese lugar lejano. ¿No te parece increíble que estemos viviendo este momento? ¿Que seamos la generación que puede presenciar esto? La historia de la observación de cometas es tan antigua como la humanidad misma. Desde los primeros registros escritos que conservamos, los cometas han sido considerados objetos de asombro, temor y fascinación. Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia documentaban meticulosamente sus apariciones, interpretándolos como presagios divinos que anunciaban guerras, epidemias o cambios dinásticos. Los chinos llevaban registros detallados de cada cometa visible, creando archivos astronómicos que han resultado invaluables para los científicos modernos. Los europeos medievales temían su aparición, viéndolos como señales de la ira celestial. Con el tiempo, nuestra comprensión de estos objetos fue evolucionando. Edmund Halley, en el siglo XVII, demostró que al menos algunos cometas seguían órbitas predecibles y regresaban periódicamente, revolucionando nuestra concepción del cosmos. Las misiones espaciales del siglo XX, como la famosa exploración del cometa Halley por la sonda Giotto, nos permitieron ver por primera vez un núcleo cometario de cerca, revelando una superficie irregular, oscura y activa que desafiaba las imágenes populares de bolas de nieve brillante. Y ahora, en nuestro siglo XXI, enfrentamos un nuevo capítulo en esta larga historia. Por primera vez, podemos estudiar cometas que no nacieron aquí, objetos que traen consigo la química y la física de regiones del universo
que probablemente nunca podremos visitar directamente. El primer visitante interestelar confirmado fue Oumuamua, detectado en el año 2017. Su nombre, de origen hawaiano, significa algo así como mensajero que llega primero de lejos, y efectivamente, Oumuamua fue el primer mensajero de esta nueva era de la astronomía interestelar, pero su paso fue tan rápido y su detección tan tardía que los científicos apenas pudieron recopilar datos limitados antes de que se perdiera en la oscuridad del espacio profundo. Con el 3I Atlas, la situación es diferente. Su trayectoria ha sido calculada con anticipación suficiente para preparar campañas de observación coordinadas a nivel mundial. Los telescopios terrestres más potentes están dirigiendo sus miradas hacia él, y es posible que incluso algunos instrumentos espaciales puedan captar datos adicionales durante su paso. Ahora bien, tú que me estás escuchando, quiero que pienses en algo. ¿Recuerdas haber visto algún cometa en tu vida? Quizás el Hale-Bopp en los 90, o tal vez algún otro que cruzó el cielo cuando eras más joven. Esos momentos se quedan grabados, ¿verdad? Pues lo que estamos viviendo ahora es todavía más especial, porque no se trata de cualquier cometa. Es algo que viene de fuera de nuestro sistema solar completo. ¿Te imaginas poder verlo con tus propios ojos? La pregunta sobre la visibilidad del 3I Atlas es una de las más frecuentes entre los aficionados a la astronomía y merece una respuesta detallada y honesta. A diferencia de algunos cometas que han brillado lo suficiente como para ser visibles a simple vista, el 3I Atlas presenta características que hacen su observación un poco más desafiante. Su brillo, aunque considerable para los estándares de objetos interestelares, no alcanza los niveles de los grandes cometas históricos que podían verse incluso desde ciudades iluminadas. Esto significa que para observarlo se necesitarán condiciones favorables. Los expertos señalan que el periodo óptimo para intentar ver el 3I Atlas desde la Tierra se extiende desde noviembre hasta diciembre del año 2025. Durante estas semanas, el cometa estará en una posición favorable en el cielo y su luminosidad será máxima, ofreciendo las mejores oportunidades para quienes deseen intentar captarlo. Sin embargo, hay una fecha que destaca sobre todas las demás. El 19 de diciembre de 2025 marcará el punto de máxima aproximación del 3I Atlas a nuestro planeta. Ese día, la distancia entre el cometa y la Tierra será la menor de todo su recorrido a través de nuestro sistema solar. Después de esa fecha, comenzará a alejarse, su brillo irá disminuyendo gradualmente y eventualmente desaparecerá de nuestro alcance visual para siempre. Para quienes deseen intentar observarlo, las recomendaciones son las siguientes. Primero, alejarse lo más posible de la contaminación lumínica de las ciudades. Las luces artificiales son el principal enemigo de la observación astronómica y un objeto relativamente tenue como el 3I Atlas será mucho más fácil de detectar desde un cielo verdaderamente oscuro. Segundo, utilizar binoculares o un telescopio pequeño. Aunque existe la posibilidad de que el cometa alcance una magnitud visible a simple vista bajo condiciones ideales, la mayoría de los observadores tendrán más éxito utilizando algún tipo de ayuda óptica. Unos binoculares de 7x50 o 10x50, fácilmente disponibles en tiendas de electrónica, pueden ser suficientes para captar el brillo difuso del cometa contra el fondo estrellado. Tercero, consultar cartas celestes actualizadas. La posición exacta del 3I Atlas en el cielo variará noche a noche a medida que avanza en su órbita. Existen numerosas aplicaciones móviles y sitios web que proporcionan información actualizada sobre la ubicación de objetos celestes, y consultarlas antes de salir a observar aumentará considerablemente las probabilidades de éxito. Y cuarto, tener paciencia. La astronomía observacional es una actividad que recompensa a quienes están dispuestos a esperar, a dejar que sus ojos se adapten a la oscuridad, a buscar pacientemente entre las estrellas hasta encontrar ese pequeño punto difuso que no debería estar ahí según los mapas.
convencionales. Déjame contarte algo personal. La primera vez que vi un cometa fue cuando tenía unos 15 años. Salí con mi padre al patio de la casa, una noche fría de invierno, y ahí estaba, una mancha borrosa con una cola tenue que se extendía hacia el horizonte. No era nada espectacular como en las fotos, pero había algo mágico en saber que estaba viendo algo real, algo que venía del espacio profundo. ¿Tienes un recuerdo así? ¿Algo relacionado con el cielo nocturno que te haya marcado? Los recuerdos asociados con el cielo nocturno tienen una cualidad particular que los distingue de otros tipos de memorias. Quizás sea porque el acto de mirar hacia arriba nos obliga a pausar, a detenernos del flujo constante de actividades cotidianas, a adoptar una postura física que implica vulnerabilidad y apertura. O quizás sea porque el cielo estrellado nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, con escalas de tiempo y espacio que trascienden completamente nuestra experiencia ordinaria. Sea cual sea la razón, esos momentos de contemplación celeste tienden a grabarse profundamente en nuestra memoria, y la oportunidad de presenciar el paso del 3I Atlas tiene el potencial de convertirse en uno de esos recuerdos perdurables para quienes tengan la fortuna de observarlo. Pero más allá del aspecto emocional y estético, el paso del 3I Atlas representa un hito significativo para la ciencia. Los datos que se recopilen durante su travesía por nuestro sistema solar serán analizados durante años, posiblemente décadas, por investigadores de todo el mundo. Cada espectro de luz captado, cada imagen de alta resolución obtenida, cada medición de su trayectoria, contribuirá a un cuerpo de conocimiento que apenas estamos comenzando a construir. Una de las preguntas más intrigantes que los científicos esperan responder tiene que ver con la composición química del cometa. Los análisis espectroscópicos permiten determinar qué elementos y compuestos están presentes en la coma y la cola del cometa, proporcionando pistas sobre las condiciones que existían en el lugar donde se formó originalmente. Si el 3I Atlas muestra una composición significativamente diferente a la de los cometas de nuestro sistema solar, esto sugeriría que las condiciones en su lugar de origen eran distintas a las que existían aquí hace miles de millones de años. Otra línea de investigación se centra en la estructura física del núcleo. Aunque es extremadamente difícil obtener imágenes directas del núcleo de un cometa desde la Tierra, las variaciones en el brillo y la actividad pueden proporcionar información indirecta sobre su tamaño, forma y rotación. Comparar estas características con las de cometas conocidos ayudará a entender si los objetos interestelares son fundamentalmente similares a los locales o si presentan diferencias significativas. Finalmente, el simple hecho de que hayamos podido detectar y rastrear un objeto interestelar con tanta anticipación representa un logro tecnológico considerable. Los sistemas de vigilancia astronómica han mejorado dramáticamente en las últimas décadas, y el 3I Atlas es prueba de que ahora somos capaces de identificar visitantes cósmicos con suficiente tiempo de antelación para estudiarlos adecuadamente. ¿Sabías que hace apenas unas décadas esto habría sido imposible? Los telescopios de antes no tenían la sensibilidad suficiente, las computadoras no podían procesar los datos con la rapidez necesaria, y probablemente el 3I Atlas habría pasado de largo sin que nadie se diera cuenta. Pero ahora, gracias a la tecnología actual, podemos verlo venir. Podemos prepararnos. Podemos estudiarlo. ¿No te parece que vivimos en una época extraordinaria para la exploración del universo? La evolución de la tecnología astronómica es una historia fascinante que abarca siglos de ingenio humano. Desde los primeros telescopios refractores de Galileo, que apenas ampliaban unas pocas veces la imagen del cielo, hasta los gigantescos observatorios modernos equipados con espejos de varios metros de diámetro y detectores capaces de captar fotones individuales, el progreso ha sido vertiginoso. Pero quizás el cambio más significativo de las últimas décadas no ha sido en los telescopios mismos, sino en los sistemas de procesamiento de datos que los acompañan. La cantidad de información que genera un observatorio moderno en una sola noche de observación habría sido completamente imposible de analizar hace 50 años.
Los algoritmos de inteligencia artificial, el almacenamiento masivo de datos, las redes de comunicación que conectan observatorios de todo el mundo, todo esto ha transformado la astronomía de una ciencia de observación paciente a una disciplina de procesamiento intensivo de información. Esta revolución tecnológica es precisamente lo que ha hecho posible la detección de objetos interestelares como el 3I Atlas. Antes, estos visitantes habrían cruzado nuestro sistema solar sin ser notados, perdidos en el mar de puntos luminosos que pueblan el cielo nocturno. Ahora, los programas automatizados de vigilancia pueden detectar objetos en movimiento, calcular sus trayectorias, identificar anomalías que sugieran un origen interestelar y alertar a la comunidad científica con tiempo suficiente para organizar campañas de observación coordinadas. El resultado es que estamos entrando en una nueva era de la astronomía, una era en la que los objetos que provienen de más allá de nuestro sistema solar ya no son curiosidades teóricas, sino sujetos de estudio directo. El 3I Atlas es solo el comienzo. Los modelos estadísticos sugieren que objetos interestelares cruzan nuestro vecindario cósmico con cierta regularidad, y a medida que nuestros sistemas de detección se vuelvan más sensibles, es probable que descubramos muchos más en los próximos años. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Si ya hemos visto a Oumuamua y ahora al 3I Atlas, ¿cuántos más visitantes de otros sistemas estelares cruzarán nuestro camino? Los científicos dicen que probablemente hay muchos pasando constantemente, solo que no teníamos la capacidad de verlos. ¿Te imaginas lo que podríamos descubrir en los próximos 20 o 30 años? Tal vez tú y yo estemos aquí para presenciarlo. ¿No te emociona esa posibilidad? Las proyecciones de los astrónomos sobre la frecuencia de visitantes interestelares son verdaderamente sorprendentes. Basándose en la detección de los primeros objetos confirmados, algunos modelos sugieren que en cualquier momento dado podría haber varios objetos interestelares transitando a través de nuestro sistema solar, simplemente demasiado tenues o demasiado rápidos para ser detectados con la tecnología actual. Esta perspectiva abre posibilidades fascinantes. Si podemos perfeccionar nuestras técnicas de detección y seguimiento, el estudio de objetos interestelares podría convertirse en una subdisciplina completa de la astronomía, proporcionando información sobre las condiciones que existen en sistemas estelares lejanos sin necesidad de enviar sondas a esas distancias imposibles. Además, existe la intrigante posibilidad de que algún día podamos enviar una misión espacial para interceptar y estudiar de cerca un visitante interestelar. Aunque esto presenta desafíos tecnológicos enormes, dado las velocidades extremas a las que estos objetos viajan, ya hay científicos e ingenieros trabajando en conceptos preliminares para hacer esto posible. Imagina una sonda que pudiera alcanzar a un cometa interestelar, recoger muestras de su superficie y traerlas de vuelta a la Tierra. Estaríamos literalmente tocando material de otro sistema estelar. Por ahora, sin embargo, debemos conformarnos con la observación a distancia, y el 3I Atlas representa nuestra mejor oportunidad hasta la fecha para maximizar lo que podemos aprender de esa manera. Los preparativos para su aproximación máxima ya están en marcha. Observatorios de todo el mundo han reservado tiempo de telescopio para estudiar el cometa durante las semanas críticas de noviembre y diciembre. Los equipos científicos están calibrando sus instrumentos, preparando sus protocolos de observación y coordinando esfuerzos para asegurar que no se pierda ningún dato valioso. La comunidad astronómica internacional ha demostrado una capacidad notable para colaborar en momentos como este. Las rivalidades institucionales y las competencias por financiamiento quedan en segundo plano cuando se presenta una oportunidad verdaderamente única. Y el 3I Atlas es exactamente eso, una oportunidad que no se repetirá. Hablando de oportunidades únicas, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué vas a hacer el 19 de diciembre de 2025? Porque esa es la fecha que debes marcar en tu calendario. Ese día, el 3I Atlas estará en su punto más cercano a la Tierra. Será tu última oportunidad de intentar verlo antes de que desaparezca para siempre rumbo a las estrellas.
¿No crees que vale la pena hacer el esfuerzo de buscarlo en el cielo esa noche? El 19 de diciembre de 2025. Una fecha que probablemente no significará nada para la mayoría de las personas ocupadas en sus rutinas cotidianas. Pero para quienes entienden lo que representa, será un día de contemplación y asombro. Ese día, cuando el 3I Atlas alcance su punto de máxima aproximación a nuestro planeta, estará escribiendo el capítulo final de su breve visita a nuestro vecindario cósmico. Después de esa fecha, comenzarán a alejarse, su brillo irá disminuyendo progresivamente y eventualmente se perderá en la oscuridad del espacio interestelar, continuando su viaje eterno hacia destinos que ni siquiera podemos imaginar. ¿Hacia dónde se dirige el 3I Atlas? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta precisa. Su trayectoria hiperbólica lo llevará fuera de nuestro sistema solar, pero predecir exactamente hacia qué dirección del espacio se encamina requeriría conocer con precisión todas las perturbaciones gravitacionales que experimentará durante su salida. Lo que sí sabemos es que no regresará. Su velocidad es suficiente para escapar completamente de la atracción gravitacional del Sol, lo que significa que este visitante es, literalmente, un pasajero de ida. Hay algo profundamente melancólico en esta realidad. Este objeto que ha viajado durante millones de años a través del vacío del espacio, que ha cruzado distancias que desafían la comprensión humana, se ha presentado ante nosotros por un instante cósmico y luego continuará su camino hacia la eternidad. Nunca sabremos qué mundos verá, qué estrellas pasará, qué destino final le aguarda. Es un recordatorio de la vastedad del universo y de lo pequeño que es nuestro lugar dentro de él. Pero también hay algo hermoso en esta fugacidad, precisamente porque el 3I Atlas estará con nosotros solo por un tiempo limitado. Su presencia adquiere un valor especial. Cada observación se vuelve preciosa. Cada dato recopilado tiene un peso mayor. Y la experiencia de verlo cruzar el cielo, aunque sea como un punto difuso a través de binoculares, se convierte en un momento para atesorar. Sabes, hay algo que siempre me ha fascinado de la astronomía. Es la única ciencia donde podemos ver el pasado. La luz que llega del 3I Atlas tarda un tiempo en alcanzarnos, aunque sea mínimo. Y la historia de ese cometa, el viaje que ha realizado, comenzó hace muchísimo tiempo. Cuando lo ves, estás viendo un mensajero del pasado profundo. ¿No te hace sentir pequeño y al mismo tiempo parte de algo infinitamente grande? A mí sí. La relación entre la astronomía y el tiempo es efectivamente una de las características más extraordinarias de esta ciencia. Cada vez que observamos un objeto celeste, estamos literalmente mirando hacia el pasado. La luz viaja a una velocidad finita, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, y aunque esto parece extremadamente rápido en términos humanos, las distancias del cosmos son tan vastas que la luz puede tardar años, siglos o incluso miles de millones de años en llegar hasta nosotros. En el caso del 3I Atlas, la distancia a la que se encuentra actualmente significa que la luz que vemos partió del cometa hace varios minutos. Esto puede parecer insignificante, pero es un recordatorio constante de que estamos observando el universo con un retraso inherente, que lo que vemos no es el presente, sino una versión ligeramente desactualizada de la realidad cósmica. Para objetos más distantes, este efecto se vuelve dramático. Cuando observamos galaxias lejanas, estamos viendo cómo eran hace miles de millones de años. Las estrellas que las componen pueden haber cambiado completamente. Algunas pueden haber muerto en explosiones de supernova y otras pueden haber nacido. Todo mientras la luz de su aspecto anterior todavía viajaba hacia nosotros. Esta cualidad de la astronomía le confiere una dimensión temporal única. Los astrónomos son, en cierto sentido, historiadores del cosmos, y el 3I Atlas, aunque relativamente cercano en comparación con las galaxias distantes, también lleva consigo una historia que se extiende hacia atrás en el tiempo de manera inimaginable. ¿De dónde vino este cometa? ¿Alrededor de qué estrella se formó?
¿Cuánto tiempo lleva viajando por el espacio interestelar? Estas preguntas probablemente nunca podrán responderse con certeza, pero los científicos pueden hacer inferencias razonables basándose en los datos que recopilen durante su paso. Una posibilidad es que el 3I Atlas se haya formado alrededor de una estrella joven en algún otro lugar de nuestra galaxia y que haya sido expulsado de su sistema original por interacciones gravitacionales con planetas gigantes o estrellas cercanas. Este proceso, conocido como dispersión gravitacional, es bastante común y se cree que es el mecanismo principal por el cual los objetos terminan en trayectorias interestelares. Si esta hipótesis es correcta, el 3I Atlas podría contener información valiosa sobre las condiciones que existían en ese sistema estelar primordial, la composición de sus hielos, la proporción de elementos pesados en su estructura rocosa, la presencia o ausencia de ciertos compuestos orgánicos. Todo esto podría servir como una especie de cápsula del tiempo que preserve las características del ambiente donde se formó. Piénsalo de esta manera. El 3I Atlas es como una botella lanzada al océano hace millones de años, y nosotros somos los afortunados que la encontramos flotando cerca de nuestra playa cósmica. El mensaje que contiene no está escrito en papel, sino en su composición química, en su trayectoria, en la forma de su núcleo. ¿No te parece poético que el universo nos envíe estos mensajes sin remitente? Mensajes que nos toca descifrar con paciencia y curiosidad. La analogía de la botella lanzada al océano es particularmente apropiada cuando pensamos en objetos interestelares. Al igual que una botella con un mensaje puede viajar durante años a través de las corrientes oceánicas antes de llegar a una playa lejana, los cometas interestelares derivan a través del vacío del espacio durante eones antes de cruzar por casualidad nuestro pequeño rincón de la galaxia. Y al igual que quien encuentra una botella con un mensaje siente curiosidad por el remitente desconocido, los científicos que estudian el 3I Atlas no pueden evitar preguntarse sobre su lugar de origen. ¿Fue una estrella similar al Sol, con un cortejo de planetas rocosos y gigantes gaseosos? ¿O fue un ambiente completamente diferente? ¿Una estrella enana roja más pequeña y fría? ¿O quizás un sistema binario con dos soles brillando en el cielo? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. El espacio interestelar es demasiado vasto y las posibles fuentes demasiado numerosas para rastrear el origen exacto de un objeto como el 3I Atlas. Pero la incertidumbre no disminuye el valor del conocimiento que podemos obtener. Cada dato recopilado es una pieza del rompecabezas cósmico, aunque no sepamos exactamente dónde encaja en el panorama general. Esta actitud de humildad ante lo desconocido es una de las características más admirables de la ciencia. Los buenos científicos saben que no pueden responder todas las preguntas, pero eso no les impide hacer las que sí pueden abordar. Y el 3I Atlas ofrece numerosas preguntas que están dentro de nuestro alcance investigar. ¿Cuál es la densidad de su núcleo? ¿Qué tipos de hielos componen su superficie? ¿Hay evidencia de procesamiento por radiación cósmica durante su largo viaje interestelar? ¿Cómo se compara su actividad cometaria con la de objetos locales que se acercan al Sol por primera vez? Estas preguntas pueden parecer técnicas y especializadas, pero sus respuestas tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión del cosmos. Bueno, querida audiencia, hemos llegado al final de este viaje por las estrellas. Pero antes de despedirme, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué parte de todo lo que escuchaste hoy te hizo recordar algo de tu propia vida? Tal vez una noche mirando el cielo cuando eras niño, tal vez una conversación sobre el espacio con alguien especial, tal vez simplemente ese sentimiento de asombro ante lo desconocido. Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y así, mientras el 3I Atlas continúa su travesía silenciosa hacia nosotros, el mundo sigue girando en su órbita cotidiana. Las personas trabajan, comen, duermen, aman, se preocupan por sus problemas diarios. Pero allá arriba, más allá de la atmósfera, más allá de las nubes, más allá incluso de la luna y los planetas, un visitante de las estrellas se aproxima.
llegará a su punto más cercano. Será observado por instrumentos de todo el mundo. Sus datos serán analizados por científicos durante años. Y luego, silenciosamente, sin fanfarrias ni despedidas, se alejará. Regresará al vacío interestelar de donde vino. Continuará su viaje eterno hacia destinos que jamás conoceremos. Pero en su paso habrá dejado algo. Habrá dejado datos científicos valiosos. Habrá dejado preguntas nuevas por investigar. Y habrá dejado, en quienes tuvieron la curiosidad de buscarlo, un recuerdo de haber presenciado algo verdaderamente extraordinario. Esa es la magia de la astronomía. Esa es la magia del cielo nocturno. Y esa es la magia del 3 y Atlas, el visitante interestelar que por un breve instante compartirá nuestro vecindario cósmico antes de desaparecer para siempre rumbo a las estrellas.